Hoy te platicaré de los huachitúneles encontrados en Hidalgo. Al estilo de los traficantes de droga, los huachicoleros han comenzado a construir túneles para ordeñar ductos de combustible de Pemex sin ser descubiertos por las autoridades. Estos túneles han sido encontrados con sistemas de iluminación y hasta altares dedicados al diablo. El hallazgo de estas estructuras coincide con un reporte oficial del incremento de tomas clandestinas en lo que va de este gobierno, a pesar de que en el año 2019 fue echado a andar un plan para combatir al huachicoleo. Y coincide también con la investigación por enriquecimiento inexplicable iniciada en contra de un funcionario encargado de vigilar la correcta operación de ductos de Pemex. En este video te platicaré de los huachitúneles y del estado que guarda el combate al huachicoleo por parte del gobierno federal. Bienvenidos al Caporal del 8 de mayo, comenzamos. En menos de una semana, las autoridades del estado de Hidalgo han asegurado 2 túneles construidos, 2 huachitúneles, en donde había incluso altares dedicados a la Santa Muerte, pero también al demonio Belcebú. Lo que estás viendo en pantalla es el primero de 2 túneles encontrados en una semana, en la última semana, en el municipio de Cuautepec, dentro del estado de Hidalgo y muy cerca de los límites con el estado de Puebla. Este primer hallazgo fue hecho la madrugada del pasado 4 de mayo durante un operativo que duró casi 5 horas en la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo. En el operativo participaron tanto agentes ministeriales como policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Inicialmente, las autoridades informaron que los elementos encontraron un terreno al que ingresaron, tenía un portón café, barra y al interior encontraron un cuarto construido de madera y lámina, mucha basura y finalmente el túnel de 4 metros de profundidad y 25 metros de longitud. Adentro de este túnel había 2 tomas clandestinas, un sistema eléctrico para iluminar todo el túnel, 2 altares a las figuras con las figuras de la Santa Muerte y del Belcebú. Altares que tenían agua, frescos, carne, chiles, tortillas y veladoras. Y en un lugar no especificado por las autoridades se han encontrado 2 kilos de hierba para marihuana y 22 kilos. Vaya, no especificado, pero estamos hablando de dentro de todo este operativo del huachitúnel. En este mismo operativo fueron detenidos también 10 hombres y asegurados 12 vehículos, entre ellos 3 motocicletas. Apenas 3 días después de este primer hallazgo, de cuyas imágenes te acabo de compartir, los agentes ministeriales y policías estatales encontraron otro túnel. Este último hallazgo fue dado a conocer apenas ayer, domingo 7 de mayo. Este es el segundo túnel, también fue asegurado en el municipio de Cuautepec, a 2.3 kilómetros del primer túnel. Fue encontrado en una casa rústica ubicada en la colonia Francisco y Madero, mide 9 metros de profundidad, tiene 5 metros más de profundidad que el primer túnel y mide 28 metros de longitud. También tiene un sistema antiderrumbes, se pueden notar justo los pilares en los costados y según las autoridades estatales, primero detectaron que había una manguera que salía del patio, de tal forma que al hacer el operativo confirmaron que esta manguera estaba conectada a un ducto de Pemex en la zona. Esta manguera era de alta presión, medía 200 metros de longitud y aquí también fueron asegurados presumiblemente o sustancias parecidas al cristal, piedra y 200 gramos de lo que parece ser marihuana. Y me refiero a presumiblemente o parece ser debido a que serán los peritos los que confirmen lo que consisten estas sustancias. Y en el segundo túnel, en este que estás viendo en pantalla, ya no fue encontrado ni un solo altar. Estamos hablando entonces de 2 túneles encontrados con diferencia de 3 días uno del otro. Sin embargo, si nos remontamos al 16 de marzo, estaríamos hablando entonces de 3 túneles, ya que ese día en el municipio de Tlaxcuapan, también en el estado de Hidalgo, a solamente 15 kilómetros de la refinería de Tula, fue encontrado
el primer u otro túnel de Huachicol. Este mucho más grande que estos últimos dos que te acabo de mostrar. Medía 165 metros de longitud y fue construido a 3 metros de profundidad. También contaba con un sistema de iluminación y de protección contra derrumbes, del cual, según el cálculo de las autoridades, se pudieron estar robando de este túnel alrededor de 420,000 litros de hidrocarburo, aunque las autoridades no definieron en qué periodo se podían robar estos 420,000 litros de hidrocarburo, si al día, a la semana, al mes, pero han sido el dato que han dado las autoridades. Aquí también encontraron 12 pipas, 3 camiones, 3 eslabones de remolques, marihuana, cristal y pastillas de fentanilo, además de que fueron detenidos 11 hombres y una mujer. Ahora bien, es importante poner en contexto estos operativos porque, aunque parece que se trata de un avance del combate al huachicoleo, que de por sí lo es, e importante, el resultado general del combate al huachicoleo no es tan alentador como estos 3 casos específicos. Primero, recordemos el momento clave en el combate al robo de hidrocarburos en este sexenio. El 18 de enero del 2019, a un mes y medio de que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo como presidente de México, ocurrió una de las más grandes tragedias registradas en este sexenio, que fue la muerte de 137 personas durante una explosión en una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo. Tras este hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de acciones para combatir el robo de combustible. En primera instancia, anunció apoyos para los habitantes de aquellos lugares en donde el huachicoleo había ganado terreno, con el objetivo de que la gente no tuviera la necesidad de andar robando combustible. Estos apoyos fueron diseñados para empezar a ejecutarse en lugares con alto índice de robo de hidrocarburo, para posteriormente llevarlos a lugares donde la gente apoya a la delincuencia organizada de otro tipo, por ejemplo narcotraficantes, y posteriormente aplicar esta fórmula en el resto del país de manera generalizada. Todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad tiene garantizado, les garantizamos el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas. No hagan eso, pero que tengan opciones, que tengan alternativas, porque esto se fue dando porque se abandonó a la gente. Por otro lado, el gobierno encomendó al ejército las labores de resguardo de ductos e instalaciones de Pemex para evitar que haya más robos, de tal forma que la estrategia federal pretendía combatir el huachicoleo como una pinza. Por un lado, con apoyos a la gente, con el uso de la fuerza, por un lado con apoyos a la gente y por el otro con el uso de la fuerza. Sin embargo, a 4 años y 4 meses de ejecutado ese plan, Pemex ha reportado un incremento en el número de tomas clandestinas en los últimos 6 años, pero con especial incremento a partir del año 2019, precisamente el año en que este gobierno inició el combate al huachicoleo. Los datos oficiales señalan que las perforaciones ilegales a ductos de gas gas LP, pasaron de 153 en el año 2016 a 2.527 en el año 2022, con un incremento de 1.551%. Las cifras oficiales también señalan que en el 2016 hubo 6.873 piquetes a la Red Nacional de Ductos de Pemex. Para el año siguiente, en el 2017, hubo un incremento del 50% y para el 2018, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ya estaba en 13.137. Las acciones del gobierno federal permitieron disminuir los piquetes en 16% entre el 2018 y 2020, pero en el 2021 y 2022 volvió a incrementar a tal grado de cerrar el 2022 con 13.946 puntos de ordeña, peor al máximo histórico registrado en el 2017. Se sabe que entre los estados con más robos de hidrocarburos está
Hidalgo, en donde fueron encontrados estos huachitúneles, pero también en el Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Michoacán, por ejemplo. Y todo este incremento ocurre a pesar de que el gobierno federal presume que ha desplegado a 1.666 elementos del ejército y 1.322 de la Guardia Nacional, es decir, 2.988 elementos federales en total, desplegados en 11 ductos prioritarios, apoyados por 10 drones y una aeronave. Pero hay algo más grave todavía en en los resultados del combate al robo de hidrocarburo. Te muestro en pantalla ahora a Juan Francisco Rivera Cavazos, actual subdirector de Pemex Logística, aunque se ha dicho que lo han movido a Gas Bienestar. Pero voy por partes. Pemex Logística es un área encargada de reforzar la seguridad y la infraestructura para el suministro de petrolíferos en México. Bueno, él está siendo investigado actualmente por la Secretaría de la Función Pública de enriquecimiento inexplicable. Tanto él y su esposa han tenido ingresos de origen aún no comprobado por más de 13.3 millones de pesos entre enero del 2014 y febrero del 2019. Estos ingresos los han detectado a través de 500 depósitos a las cuentas bancarias de ambos y en la compra de vehículos de lujo y una casa en Escobedo, Nuevo León. Según reportes periodísticos, Francisco Rivera fue notificado de la investigación en su contra en el año 2020 en su domicilio, pero no ha ido a ninguna de las citas. En el tiempo que él ha estado siendo investigado durante este gobierno, ha ocupado cargos como subgerente de transporte por ducto, subgerente de Pemex Logística y Pemex Refinación, gerente de Pemex Logística y subdirector de Pemex Logística. Sin embargo, actualmente ha sido movido a operación de Gas Bienestar mientras transcurre la investigación en su contra. Y el incremento de robo de combustible ha coincidido también con los cargos que ha tenido, en los que su labor se enfocaba en el control de ductos. Por ejemplo, fue coordinador de la operación de ductos que atraviesan Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y del 2006 al 2012 las tomas clandestinas en Nuevo León incrementaron en 764%, en Veracruz 909% y en Tamaulipas 5.600%. Entre el 2013 y 2022 fue subgerente, gerente y subdirector de transporte, mantenimiento y servicios de ductos y se encargaba de la operación del sistema de distribución, y durante ese periodo los piquetes a nivel nacional incrementaron en 433%. Lo que estás viendo en pantalla es una de sus participaciones en la conferencia matutina. Esta data del 30 de enero del 2019, ya como subdirector de transporte de Pemex Logística. Aquí explicó el proceso de ordeña de combustible por parte de los huachicoleros, luego de que 2 semanas antes ocurrió la explosión en Tlahuelilpan. Es decir, fue invitado a la conferencia matutina por el presidente de la República para explicar parte del plan del gobierno federal para combatir el combate al huachicoleo. Se trata de un funcionario que ahora está siendo investigado por enriquecimiento inexplicable y está siendo acusado, aunque no investigado, por ocultar la ubicación de piquetes de ductos. Escuchemos a Francisco Rivera en esa conferencia de enero del 2019. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Bien, buenos días. Con su permiso, señor presidente. Bien, uno de los objetivos principales de Petróleos Mexicanos es salvaguardar la integridad de la comunidad y se cuenta con un sistema de monitoreo para la detección de aperturas y cierres en los ductos. Aquí podemos ver en la imagen, me voy a acercar un poquito. Ahí el sistema estuvo detectando apertura de cierres. Por ahí pasan 8 poliductos y un gasoducto. Perdón.